si el dólar finaliza el año como está hoy en día, la rentabilidad de las economías regionales cerrarían el año con una rentabilidad del 45% por debajo de diciembre del 2023. El sector agroexportador cerraría el año menos 55% que diciembre del 2023. ¿Por qué? Porque todas se enfrentan a una tormenta perfecta. A ver, el gobierno, si vos prestás atención, no muestra la misma estadística del mismo sector 3 o 4 meses seguidos. ¿Por qué? Porque no puede. Porque la recuperación no está consolidada. Yo te voy a decir una cosa que nadie dice. El gobierno de Javier Milei, con el tipo de plan que tiene el gobierno de Javier Milei, con a las variables claves a las cuales apunta, como la inversión, si vos tenés como primer caballito de batalla bajar la inflación, uno puede estar seguro que es exitoso en bajar la inflación solo después de que la inflación quede 4 o 5 años cercana a 3, 4% anual. La economía, Sí, que es un amigo y además es alguien que conoce bien, sabe mucho de economía, lo conoce muy bien a Milei. Hola Diego, Rosario Ayer y Pablo Dugan, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo andan? ¿Bien? Mira, hoy me enteré de esto y quiero arrancar con esto con vos. Hoy me enteré que empezó a entrar, escuchate esta, vino a la Argentina. Yo digo, si empieza a entrar vino a precios competitivos y el vino que nosotros somos de los mejores del mundo produciendo vino, ¿qué va a pasar con otras industrias? Digo, ¿estamos listos? ¿Qué pensás? ¿Cómo lo explicás esto? Mira, de este tema sé bastante porque tengo cliente de una bodega importante mendocina que exporta a Dinamarca, exporta a Noruega, exporta a Canadá, exporta a Irlanda, exporta a Inglaterra, y es muy interesante esto porque yo mido la rentabilidad de las economías regionales. Si el dólar finaliza el año como está hoy en día, la rentabilidad de las economías regionales, que son 14, 15, entre ellos el vino, que a ver, para que se entienda, dentro del mundo de la industria, el vino para Argentina es como los jugadores de fútbol, es una de las pocas cosas que sí sabemos hacer, que somos buenos haciéndola y que tenemos productividad, conocimiento y somos competitivos. Bueno, las economías regionales, estas 15, entre ellas el vino, cerrarían el año con una rentabilidad del 45% por debajo de diciembre del 2023. El sector agroexportador cerraría el año menos 55% que diciembre del 2023. ¿Por qué? Porque todas se enfrentan a una tormenta perfecta. ¿Qué pasa? La mayoría de estos productos en el mercado internacional han experimentado una caída de sus precios en dólares y se espera que muchos de ellos sigan bajando un poco en los próximos 12 meses. Entonces, en el mundo se paga menos, el vino bajó de precio. Claro, y te cuento puntualmente, mi cliente me dice, a mí hacer 1 litro de vino me sale $1.95. Yo me tengo que hacer cargo del flete, llevarlo a Dinamarca, y en Dinamarca me pagan el vino $2.35 el litro. Ah, la miércoles. O sea, 1.95 contra 2.35, y me dice, y no le puedo subir 1 centavo de dólar el producto, porque el danés me dice, correte, le compro a mi vecino de Francia, de Italia o de España, que me lo vende, si me lo subís un poquito, me sale más barato. Bueno, déjame complicar un poquito la cuenta. Si este dólar si el dólar nuestro, en vez de valer 1.000, valiera, no sé, 1.800, entonces cambia completamente la ecuación, porque ya la producción, donde sale $1 y pico, te sale menos de $1 el litro. Cambia totalmente. Diste en la tecla. A ver, ¿por qué la rentabilidad de las economías regionales, entre ellas el vino, cierra el año 45% por debajo del año pasado y el sector agroexportador 55% abajo? Porque enfrentan una tormenta perfecta, como te explicaba. Por un lado, lo que venden en dólares nominales vale menos que el año pasado y se espera que en 2025 valga un poco menos. Por el otro lado, experimentan
un aumento de la presión tributaria, o sea, pagan más impuestos cuando vos sumás nación, más provincias, más municipios. La presión tributaria total aumentó. Y obvio, porque el gobierno le cortó el chorro a provincias y municipios que ahora se financian subiendo un poquito sus tasas, pues no les queda otra. Exacto. Y del otro lado, enfrentan la tormenta perfecta, termina con un aumento de costos de producción que, si yo miro, va a cerrar el año con un IPC, con una inflación en dólares del 105, 107%, pero ahora, en términos de costo de producción, le aumentó mucho más en dólares, por ejemplo, la energía eléctrica, por ejemplo, claro, el gas, por ejemplo, el agua, que son todos insumos para todas estas industrias trascendentales. Entonces, ¿qué sucede? Ven que su rentabilidad y su negocio está realmente muy, muy comprometido. ¿Y cuál es el problema de esto? Que si, por ejemplo, mi cliente pierde el mercado de exportación porque no le dan los números y quédate piola en Argentina, le compro mejor a España, a Italia o a Francia, no entra nunca más a ese mercado, lo perdió. Y estos mercados de exportación tardan en Pero para, Diego, todo bárbaro, sí. O sea, no van a poder, les cuesta más exportar, pero encima si quieren vender acá adentro, les va a entrar vino, no sé de dónde entra vino, de Chile, me imagino, de Australia, ¿de dónde entra vino? Porque está entrando vino de afuera. Pablo, es más complejo todavía, porque mi cliente me explicaba, me es más difícil exportar, pero además el mercado doméstico está deprimido. Claro, acá te encontrás, por ejemplo, con el relevamiento de consumo masivo en cadena de supermercados y autoservicios independientes de Sentia, que para Sentia en octubre cayó 20%, cayó más en el interior, que cayó menos 24%, en AMBA menos 18%. ¿Qué sucede? Tienen el mercado doméstico deprimido ya antes de esta medida, porque la gente, ¿qué sucede? Como los salarios, estamos hablando de consumo, entonces, como los salarios del privado registrado pierde alrededor de 3 puntos porcentuales contra la inflación, el del privado no registrado pierde alrededor de 8 puntos contra la inflación, y el salario estatal en promedio pierde 16 puntos contra la inflación, pero tienen que pagar luz, gas, prepaga, que aumentaron mucho más que la inflación, le asignan el aumento de sueldo que no le empata la inflación para pagar eso. Y con el remanente tienen que consumir. Entonces, compran menos vino, compran menos bebidas alcohólicas. Claro. Y entonces, la tormenta perfecta es, me cuesta más exportar, exporto menos, vendo al mercado doméstico menos también, pero encima venís y me lo abrís. ¿Qué sucede? Acá ves que el mercado se segmenta cada vez más. ¿Por qué? Porque vos te encontrás con que el consumo masivo cae, la venta de alimentos cae, pero sube la venta de automotores. ¿Y acá qué ves? Que el consumo de la base de la pirámide no despega, y que el consumo de arriba de la pirámide empieza muy tenuemente a despegar a base de desahorro, porque dicen, mira, voy a cambiar el auto. A ver si el dólar los 3-4 meses sigue viniendo cada vez menos, mejor cambio el auto ahora. Pero el tipo está desahorrando, no cambia el auto con el flujo de sus ingresos. Clarísimo, es insólito lo que está pasando. Rosario. Sí, te quería preguntar por esto, porque el gobierno desde hace semanas viene mostrando todos los números positivos que supuestamente tiene la economía, ¿no? O sea, que supuestamente, digo. Y te pregunto, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y hasta dónde? Vos tenés, el gobierno, si vos prestás atención, no muestra la misma estadística del mismo sector 3 o 4 meses seguidos. ¿Por qué? Porque no puede. Porque la recuperación no está consolidada. ¿Qué quiere decir consolidada? Quiere decir
que es expandida a lo largo y ancho de toda la economía y que es estable. O sea, que el que empezó a recuperarse se sigue recuperando y cada vez más. No pasa nada de eso. La recuperación no está consolidada, ¿por qué? Porque es atomizada en sectores muy puntuales y es bastante inestable. Hay números que dan o parecen dar bien 2 meses seguidos en un determinado sector y el tercer y cuarto mes dejan de dar bien. Por ejemplo, si vos mirás el índice Construya de la construcción, vos te encontrás que es toda privada, no tiene obra pública, vos te encontrás que venía recuperándose cuando comparabas mes contra mes anterior en mayo, junio y julio. Y entonces eso hizo que el interanual, que venía cayendo al menos 32, bajó a menos 14. Ahora, ¿qué pasó? Agosto y septiembre. Septiembre dio negativo contra agosto y agosto dio negativo contra julio, después de haber dado positivo 3 meses. Y el interanual, que había bajado de caer de menos 32 a menos 14, volvió a subir a caer a menos 20 y menos 22. Eso pasó con la construcción. Algo similar pasa se desaceleró el vigor de la recuperación en el mes contra el mes anterior, la industria, tanto en el número del INDEC como en el número, por ejemplo, de Fiel. Ahora, y acá te redondeo, cuando vos mirás las últimas 7 recesiones en Argentina, hay 5 que son recesiones que surgen después de devaluaciones domésticas. Te las número: la salida de la convertibilidad en el 2001, la devaluación de Kicillof y Fábrega al principio del 2014, la apertura de Macri del cepo en diciembre del 2015, son todas devaluaciones que salta el tipo de cambio, después se acelera la inflación. Macri, que se le va la economía y el tipo de cambio, que después de pedirle la escupidera al FMI en septiembre del 2018, y esta de Milei. ¿Ok? Y después tenés el tequila del 95 y la crisis del 2008-2009 después de Lehman Brothers y el campo. Lehman Brothers son 2 cosas externas. Tequila, 95, Lehman Brothers. ¿Vos qué ves? Que esta recesión es de carácter doméstico. Cuando vos la mirás, ¿por qué? Porque tenés un gobierno que devaluó, saltó mucho el tipo de cambio y después se acelera la inflación. Cuando vos ves el vigor de esta recuperación de Milei, no es nada del otro mundo. De las 5 experiencias es la que tiene, la que está en el medio. Hay 2 que se recuperaron más rápido y más fuerte, de esas 5 que nombré al principio, y 2 que se recuperaron un poco más lento y un poco menos fuerte. O sea, está en el promedio de las 5. Ahora, nada del otro mundo. Claro. Ahora, ¿por qué te nombré el tequila y te nombré el 2008? Porque tenemos un mundo convulsionado. ¿Y esto cuál es el mensaje que paso? Que no estornude el mundo, que no estornude una guerra comercial entre Estados Unidos o China, que Brasil no deslice o no haga subir el tipo de cambio y el real pase de 5,50 a 6,50 o 7, porque todas esas cosas, tal vez, si llegaran a suceder, podrían tener impacto negativo y afectar o cortar directamente esta recuperación que no tiene nada de fabulosa, es más de lo mismo de siempre, con lo cual no hay que esperar mucho en el mediano y largo plazo. Claro, viene estirando el gobierno una devaluación, incluso pedida por el Fondo Monetario Internacional. Algunos dicen, bueno, ya con este modelo se puede llegar incluso hasta después de las elecciones. ¿Se puede o no se puede? Mira, yo te voy a decir una cosa que nadie dice. El gobierno de Javier Milei, con el tipo de plan que tiene el gobierno de Javier Milei, con a las variables claves a las cuales apunta, como la inversión, si vos tenés como primer caballito de batalla bajar la inflación, uno puede estar seguro que es exitoso en bajar la inflación solo después de que la inflación quede 4 o 5 años cercana a 3, 4,
anual. Claro. Anual. No, este plan Solamente no bajó la inflación. La convertibilidad lo bajó a cero en un mes y medio, en 2 meses. la convertibilidad al quinto mes ya tenía valores menores a 1 mes. Y acá tenés devaluación de 2%, tasas de ¿cuánto? 3, 4% mensual, o algo así. Vas a tener 165 acumuladas en 12 meses. Es una Y vas a locura. tener 107 en dólares. Este es un plan, el otro día me decía Walter García, es un plan gradualista, no es un plan de shock, no es un plan de estabilización, no es un plan... Coincido, pero acá lo que quiero decir es, te expliqué lo de la inflación. Si tu puntual es tener superávit fiscal, la teoría liberal moderna demuestra que es muy difícil mantener el superávit fiscal 2, 3 o 4 años, casi imposible. De hecho, en el siglo XXI ningún país tiene equilibrio fiscal o superávit fiscal. Además, si tu variable clave es la inversión, vos querés que la inversión privada sea la que haga crecer la economía para entrar en un sendero de crecimiento genuino, a ver, empezás mal. Hoy no la tenés, hoy no tenés inversión. De los últimos 6 presidentes, Javier Milei es el que tiene los peores niveles de totalmente. inversión. Para que... No, eso está clarísimo. Yo lo conté, que te había escuchado a vos, que eso es el que peor nivel de inflación tiene, de inversión tiene en los primeros meses de gobierno. Ahora guarda que lo leí recién a Alberto Cavallo, que dice que la inflación de este mes viene más alta. Bueno, puede pasar. La inflación es otro tema. Dicen, la inflación está en 2.7. A ver, si mirás la inflación mensual, vos tenés que mirar el promedio de los últimos 6 meses para hablar de inflación promedio mensual. Ahora, te hablé de inflación, te hablé de superávit fiscal, te hablé de inversión que tarda en decidirse, tarda en ejecutarse, después tarda en madurar. Sí, obvio. A ver, tómense un clonazepam con whisky, todos los Milei Boys, bájense su ansiedad, porque si hay un plan económico que para evaluarlo hay que esperar 2027, mirá lo que te voy a decir, o 2031 si fuera reelecto, es el de Milei. O sea, todo lo que pasa en 2024, 2025, 2026 no es importante. Es prematuro para evaluar. Diego, no tengo más tiempo. Resultado. Tengo que ir a las noticias. Gracias, como siempre. Un gran abrazo. Un placer. Cuídate. Chau. Diego Giacomini, señores, economista, charlando con nosotros 6:30. Vamos.